Psicosis es una presentación de Superautos Doral. Saludos, hoy es miércoles 18, ya han pasado 3 días de la elección. Hay un ánimo distinto en cuanto a que la gente está buscando las razones por las cuales ocurrió lo que ocurrió. Y hay un profundo debate. Y como quiera que uno de esos ingredientes, Chugo, porque él tiene muchas cosas que decir. Yo le ponía Chugo antes. Ahora yo soy un ingrediente, está bueno. Sí, un Está ingrediente. interesante el asunto. Puede ser un cubito. El cubito tiene el sabor, el secreto del sabor. Es que el Chugo dice que cuando alguien le dice a él, mira, tú eres uno de los protagonistas, tú eres uno, él dice, ay Dios mío, es una maldición china. Sí, bueno, hay una vieja maldición china que dice, ojalá vivas tiempos interesantes. Yo no sabía cuando muchacho, o sea, la frase me parece bonita, porque eso es una maldición. Ahora que nos tocó vivir esto, ahora yo entiendo que en efecto eso es una maldición. Pero bueno, adelante, hay que salir de estos tiempos. Chugo tiene unos audios que están mandando, que es de la entrevista con Vladimir. Correcto. Y los están mandando por WhatsApp muy duros. Vamos a arrancar con uno, en el cual tú dices, que yo coincido. Nosotros perdimos los 4 meses. El balance de los 4 meses de calle es una derrota en el momento que se instala la ANC y después. Más una derrota que le sirve al gobierno para oxigenarse, porque es una derrota muy parecida al término militar, porque estamos enfrentando una insurrección, pero al final es una derrota política. Y le funciona muy bien al gobierno. Pero la oposición no hizo ningún balance de eso, sino que digo, por la vida, como son las cosas, entramos, vamos para elecciones, y por ahí se pegaron los demás, sin pararse frente al país a explicar qué fue lo que había ocurrido. Decir, bueno, ganamos aquí, sacamos esto de provecho, pero pasó esto. No hizo eso que es indispensable en política, que es un balance de errores y virtudes. Y arrancamos. Pero un pedazo del país se quedó pegado en lo que había ocurrido. Se sintió dolido, traicionado, herido, porque nadie le explicó nada, porque además en ese justo momento apareció en Molanqui el alcalde muchacho diciendo que no había salida electoral. Justo en ese momento aparecieron a decir eso. Entonces, ¿cómo es que no hay salida electoral y vamos a ir a estas elecciones? Y los muchachos que se mataron. Comenzó toda una cosa, la procesión por dentro, con María Corina, Patricia Poleo, Franceschi y todo eso, diciendo que bueno, que estaba traicionándose la calle. Y así fuimos pensando que la mayoría nos iba a dar para ganar las gobernaciones, porque además las encuestas lo decían todos los analistas, no había manera, pues el gobierno se veía en la peor crisis del país, hambre por todos lados, de manera que bueno, vámonos para allá. Pero resulta que el día de la elección, póngame el gráfico por favor, señor director, el día de la elección aparecen estos números. Yo fui uno de los que dije, fraude, qué horror, qué terrible, hay fraude. Pero cuando yo veo los números, descubrimos que en la elección parlamentaria, que cuando tú eras coordinador de la MUSE, sacaron 7.726.000 y el PSUV 5.006.622.000. Pero en esta, con 61% de participación, algo menor, la unidad saca 4.800 y el PSUV 5.500. Es decir, hay una disminución de 3 millones de votos por el pecho. Eso no se puede explicar nada más con el fraude. Pero la explicación creo que tiene que ver con los 4 meses. ¿Qué pasó en esos 4 meses? Porque tú estás diciendo que hubo una insurrección y la insurrección, quienes la dirigían, la perdieron. Lo que pasa es que la insurrección es apenas la tercera estación de una vereda de derrota. Me explico. Fíjate, para ubicarnos en primer lugar en el momento presente. Ahorita parecen surgir 2 excusas para lo que ocurrió el domingo. Unos dicen, el tema es la abstención, los culpables son los abstencionistas. Otros dicen, el tema es el fraude, el culpable es el gobierno que perpetró un fraude. Esas 2 explicaciones, esas 2 excusas, tienen un severo defecto. El defecto fundamental es que coloca la causa eficiente más allá de nosotros mismos. Los culpables son otros. Eso es madurismo típico. Maduro siempre dice que el culpable es el imperio, la derecha, Trump. Entonces, siempre el culpable es otro. Y como a Maduro la es ineficiente, la explicación se disuelve y el problema sigue. Pero lo mismo puede pasar a quienes buscan la explicación más allá de sí mismos. La culpa no la tienen los abstencionistas porque los abstencionistas no existen. O sea, nadie nace con un cromosoma abstencionista, nadie nace con el hierro de la abstención pegado. O sea, esos son venezolanos, es más, son votantes nuestros que dejaron de votar por nosotros, no son abstencionistas.
Son venezolanos que se abstuvieron, que es algo completamente distinto. En cuanto al fraude, bueno, veamos. ¿Cuál es el fraude? Porque cuando dijeron la noche del 15 de octubre, fraude, brincó el país, no el gobierno. El país, a decir, ¿dónde están las actas? ¿Dónde están las pruebas? 24 horas después nos dijeron, no se trata de actas, es que es un proceso fraudulento. Hermano querido, el proceso fraudulento lo conocíamos desde antes. Eso es como descubrir ahorita que Maduro tiene bigote. ¿Tú me entiendes? Sí. Sabíamos lo de la negación del cambio de los candidatos, el tema de la distribución a última hora de los centros de votación, la presión sobre los empleados públicos. Es decir, hay una trampa estructural, pero esa trampa estructural se asumió como parte del paisaje que se podía revertir. Entonces, estemos de acuerdo por lo menos en algo desde el punto de vista metodológico. El fulano fraude estructural, la fulana trampa estructural no es la causa eficiente de lo que pasó, porque es un dato estable de la ecuación. Los abstencionistas no son los culpables del asunto, porque esa abstención es consecuencia y no causa. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? En mi humilde opinión, lo que pasó es que nosotros cambiamos un camino de victoria por una vereda de derrota. Nosotros obtuvimos, como tú mostraste en tu gráfico, la victoria más grande de la historia político-electoral de Venezuela, el 6 de diciembre del 2015. Si hubiéramos seguido por ese decurso constitucional, venían las elecciones de alcaldes, las de gobernadores, las presidenciales, y estaba cantado el resultado, pero se metió el morbo cortoplacista. Había que salir esto rápido, recuerdo yo, el fast track, la salida rápida. Se armó una discusión sobre eso y se colocaron todos los huevos en una sola canasta, el referendo revocatorio. Bueno, ocurrió lo que era lógico esperar, previsible. El referendo revocatorio fue decapitado. ¿Qué ocurrió? Que los propulsores del revocatorio, en vez de defenderlo, inventaron entonces tres excusas mágicas, tres ideas mágicas: el juicio al presidente, el abandono del cargo y la marcha Miraflores. El juicio al presidente no existe en la Constitución, el abandono del cargo más patético no puede ser, y la marcha Miraflores no es una estrategia, sino una actividad. Entonces, esa es la primera y la segunda estación de la vereda de las derrotas. La tercera estación es la salida parte 2, porque de aquel cuento de Miraflores a finales de octubre, pasamos Navidad mediante y diálogo abortado a la salida parte 2 en abril del 2017. Desde abril hasta julio nos estuvieron diciendo 4 palabras mágicas que están en el discurso del 3 de julio en el Teatro Chacao: rebeldía ascendente, levantamiento nacional, hora cero y huelga general. ¿Eso qué es, hermano querido? Eso es el discurso, ¿cómo te digo? Ese es el discurso insurreccional. Porque nos dijeron, mira, la calle no es para lograr elecciones, la calle es la salida. La calle es la salida y la salida es la calle, ¿no? Para parar la constituyente y eventualmente salir del régimen. Bueno, llegó el 30 de julio y se vio que eso era mentira. No había militares, no había nada. Todo eso era cuento. Entonces, esa es la tercera estación de las derrotas. Esa dirección, en vez de decir, mira, vale, tenemos este asunto, 130 muchachos asesinados por la represión, este desastre, es una derrota de calle y además una derrota política. Hay que reflexionar sobre eso. En vez de eso, dijeron, no vamos a hacer balance, vamos a pasar la página. Pasar la página tiene un defecto, que no es un tema metodológico, un tema de fondo. Si tú en vez de hacer un balance pasas la página, ni capitalizas los éxitos, ni aprendes de tus errores. Así es. Pasaron la página y dijeron, bueno, sabes, yo te estaba diciendo que había que la calle era la salida. Ahora te digo otra cosa, hay elecciones pasado mañana y vota por mí. Por supuesto, hermano del alma. Si además en todo este transcurso que te estoy diciendo casi no aparece la realidad social del país. El hambre, la miseria. Claro, el lo que decían calle, 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 después dijeron voto, voto, voto y se les olvidó el hambre, hambre, hambre. Quédate ahí, quédate en el hambre, hambre, hambre. Vamos a ir al corte y ya regresamos con todos ustedes. Somos Superautos Doral, con las mejores ofertas en carros en Miami. Financiamiento para todos, sin social, sin crédito, con tan solo un down bajo. Todos califican. Y ahora con 3 meses de garantía. Y tu primer cambio de aceite gratis. Te damos tu garantía por escrito. Ven, estamos en el 5600 Northwest 84 Avenue del Doral. Visítanos en superautosdoral.com 786-953-0871. Si te gusta, te lo llevas.
Seguimos con Chugo Torrealba, saludando por supuesto a Carla Angola, querida, amada, idolatrada, y a Carlos Acosta, nuestro amigo, allá en Miami, porque este programa lo están viendo allá y también lo puede ver todo el mundo a través de Kikosis TV, en las redes donde estamos desde hace rato. Chugo, hambre. Pero fíjate, aparte de... Pero perdóname que te... No, es para darte pie para que siga. Porque fíjate, con el tema del hambre, yo lo que quiero decir es que la dirección de la oposición abandonó su contacto con el país profundo, con el país de contento, con las mayorías, y además cuando cambia lo de la calle por los votos, rompe también su conexión con el país que protesta, que era más pequeño, pero bueno, es bullicioso. Y es militante. Entonces resulta que te quedaste sin nada. Cuando te das cuenta que eso es lo que ocurrió, te digo una cosa, hermano, esos casi 5 millones de votos son milagrosos. Es que han podido ser muchísimo menos, ¿no? Sin el fraude y sin nada. ¿Por qué? Porque es muy difícil complacer a quien no sabe lo que quiere. Ahora, y la dirección de la oposición le pidió a la gente, vota, marcha, firma, reafirma, protesta, calle. La gente lo hizo todo, pero al final no resultó. Y sin embargo, no le dieron una explicación. Vamos a un problema que es parte también del asunto. Fíjate, la dirección es fundamental. En todo conflicto tener una dirección. Hay gente que proponía, en medio del lío del revocatorio, decapitar la dirección. Capriles salió a decir que había unos vendidos, María Corina tiene un discurso de traidores, y en pleno lío tú querías diferenciar tu fuerza de unos valientes y unos traidores, cosa que era un error. Pero además, no solo te sacan a ti de la MUD, sino que agarran y crean un G9. De 21 partidos, G9, meten a María Corina, meten al otro, pero a ninguno le consulta porque al final el G4. Pero el G4 resulta que 2 partidos se ponen de acuerdo y se agarran todos. Henry Ramos dice, yo no voy más para ese tipo de reuniones porque no me cargo que Capriles me desmienta y que salga a decir lo contrario. Y entonces comienzan 2 partidos a dirigir todo el proceso sin discusión con los demás, sino imponiéndole una línea agitativa, sin dar ningún tipo de discurso, sino mañana aquí, pasado, tranca, mete y todo eso. Pero la dirección como tal no discute estrategia, no tiene escenario, no tiene discursos posibles ni alternativos para las situaciones que se le presentaron, sino todo era una reunión de media hora para ver qué marcha de aquí a allá, de allá aquí, de allá acá. Y toda la dirección deja de ser dirección para convertirse en un grupo de agitadores. Pero además, la unidad, que es para favorecer a todos los que le integran, para que todo el mundo crezca, para priorizar a Maduro como enemigo, como adversario y centrarlo allí, resulta que bueno, vienen las primarias, viene el proceso de los cargos y aquello es una degollina, matan a Manuel Rosales en el Zulia, porque Manuel Rosales es un traidor, Henry Falzón termina herido y una parte importante de la oposición no vota a él porque lo han mancillado, y así vemos lo de Aragua y otros episodios donde en vez de unidad lo que tenemos es un canibalismo. El MAS pide ingreso en la MUD y dicen que no. ¿Qué tipo de unidad es esta que no permite que se crezca, que se une el país, sino que se suscribe a 2 partidos que son los que terminan controlando todo? No solo es un problema de la política, también es un problema de la manera en que entendemos el momento político y la unidad. La unidad pareciera ser como en un espacio vacío. Yo creo que también allí te voy a fastidiar un poquito, porque creo que para comprender esta fotografía hay que ver la película. Métase. ¿Qué pasa en la unidad después del triunfo del 6 de diciembre? Bueno, hay una tormenta porque Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo apoyan Acción Democrática para que el primer presidente de la Asamblea Nacional sea Henry Ramos Alú y no Julio Borges. En ese momento dice Primero Justicia, se acabó el G4 porque este es un 3 contra 1, este no es un G4. En ese momento nos quedamos sin dirección durante casi 4 meses. Se vino restableciendo algún nivel de funcionamiento interno a finales de marzo. Digo algún nivel, no un funcionamiento real colectivo, porque por lo menos esos 4 partidos se empezaron a sentar, repito, a finales de marzo, para discutir el tema. Y tú estabas ahí para contar. Exacto. Bueno, para hacer de alguna forma los ojos y los oídos del hombre de la calle, del ciudadano común. Entonces, a partir de ese momento empieza a tejerse qué se va a hacer, el tema del fast track. Entonces, la mayoría de los partidos decían, la enmienda, vamos a tratar de promover la enmienda para que eso abra además un espacio de debate y de negociación posible. Primero Justicia dijo, no, el referendo revocatorio. Yo me tiré en el suelo para decir, la fórmula que tenga que salir debe incorporar todo lo que aquí se plantea, porque esto no es un organismo.
Esto es un espacio no formal, así que si ustedes quieren que lo que de aquí salga sea asumido como la voz de la unidad, tiene que incorporar todo lo que aquí se diga. Bueno, y entonces surge aquella hoja de ruta que en vez de tener un camino tenía cuatro. Tenía 4 caminos, uno de esos el revocatorio, y ese fue el que terminó prendiendo. Ahora, el revocatorio nunca tuvo un comando de la unidad como el del 6 de diciembre. El revocatorio fue manejado por un equipo que dirigió Carlos Ocariz, cuyas oficinas estaban en el edificio de Bellomonte, donde están las oficinas de Enrique Capriles. Eso fue el revocatorio. Por eso cuando el revocatorio es decapitado, fue curioso cómo sus propulsores fundamentales no salieron a defenderlo, sino a inventar estas teorías. Desde entonces hasta hoy no ha habido una dirección colectiva en la unidad, ni una vocería única, sobre todo a partir de febrero de este año. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió con la unidad? La unidad fue licuada, la unidad fue disuelta. Llegó un momento en que hasta las siglas de la unidad fueron desaparecidas. Yo quiero recordarle a todo el que me vea que en la boleta en la que todos votamos el 16 de julio, en el plebiscito del 16 de julio, ahí la palabra MUD y la manito no apareció por ninguna parte. Incluso cuando en el texto de la tercera pregunta se habla de gobierno de unidad nacional, no dicen unidad nacional, sino unión nacional. Y esa boleta está firmada por un fantasmal movimiento libertador que ahorita nadie sabe dónde está. Para decirlo claro. Entonces, eso fue lo que ocurrió con la MUD. La MUD fue licuada, quizás porque algunos caudillitos dijeron, bueno, si licuamos la MUD, nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana con el movimiento opositor. Y en efecto, así ocurrió entre abril y julio. Lo que tú estás diciendo es correcto. Dos partidos o dos grupos dentro de dos partidos, el señor Capriles y el señor Guevara, hicieron y deshicieron. La gente se enteraba, los militantes de los partidos se enteraban porque los diputados jóvenes, ¿no?, utilizados como fachada también, daban ruedas de prensa casi todos los días, diciendo las cosas que les decían esos dirigentes, no la dirección colectiva. Cuando eso estalla, cuando eso fracasa, no salieron sus impulsores a decir, mira, nos equivocamos. No, ni de broma. Lo que ocurrió fue, bueno, el pase de página. Como yo sé que vamos al corte, después de la otra página te cuento. Así es. Vamos al corte y seguimos con Chuy. A todas estas, Chuy. Okay. Sigue, porque está que todas. No. Bueno, estabas en la búsqueda, había licuado. A todas estas, bueno, llegamos a esta situación. La gente se dice, caramba, pero ¿por qué dejaron solo al muy honorable Gerardo Blay? Una tronco de broma que le echaron a Gerardo, nombrarlo jefe de un comando que no existe, ¿no? Que no tuvo ni campaña paraguas, pues. Claro, exacto, porque la gran fortaleza nuestra era el repudio nacional contra Maduro. Así. Lo que teníamos que hacer era una campaña nacional con 23 escenarios regionales. En lugar de eso, hicimos 23 campañas regionales sin ningún paraguas nacional. Así es. Ahora, y le pusieron esa ingratísima tarea a Gerardo, que es un hombre serio. Entonces la gente se pregunta, bueno, ¿por qué eso? ¿Por qué Ocariz sale declarando como declara? ¿Por qué? Caramba, dígame ahora el papel que le ha tocado a un venezolano de excepción, como es mi amigo Ángel Oropesa. Qué duro, cuando yo vi a Ángel ahí, yo que me conozco la película, dije, caramba, si las cosas hubieran salido bien, todavía se estuvieran cayendo a golpe. A ver, ¿quién habla? Pero como salieron mal, que hable Ángel Oropesa. ¿Por qué? Bueno, porque no hay dirección colectiva. Ahora, todo esto no puede terminar en la autopsia, ¿no?, del asunto. No, chicos, aquí hay la necesidad de levantar la mirada y de encontrarse con el futuro. Yo creo... Pero de acá, salió Ledesma, salió Corina, las explicaciones que está dando Primero Justicia es... más bien la elección fue un fraude, no hay camino electoral, vámonos para sabrá Dios dónde, y vienen unos procesos electorales clave, viene la presidencial ya en el 2018, y entonces vamos a tratar de destruir lo poco que queda para meternos en unos limbos que sabrá Dios. Bueno, ya eso ha ocurrido antes en la historia de Venezuela, cuando una dirección política se equivoca, en vez de reconocer con gallardía su equivocación y darle paso a un relevo, se sigue equivocando hasta que todo se destruye, para no tener que darle explicaciones a nadie. No es primera vez que eso ocurriría. Yo creo que el país es más importante que eso, yo creo que Venezuela es más importante que eso. Los errores de una dirección no pueden ser la tumba de la oposición. Así es. Yo creo que eso hay que decirlo con absoluta claridad. Y yo creo en que
aquí hay reserva moral y reserva política como para construir un nuevo tejido que nos permita avanzar. Ojo, cuando estoy hablando de nuevo tejido no estoy hablando de adolescentes metidos en política. Ojo, yo no confundo relevo político con relevo generacional. Yo quiero recordarle a todo el mundo que cuando llegaron acá Jesse Chacón Escamilla, Diosdado Cabello, Hugo Chávez, etcétera, etcétera, ellos se presentaron como la juventud militar, que iban a salvar al país de los viejos corruptos. ¿Quién eran los viejos corruptos? González Lander, que construyó el metro, Sucre Figarela, que construyó la CBE, Rafael Alfonso Rabar, primer presidente de la PDVSA nacionalizada. No vale, el tema no es generacional. Tú puedes tener 13 años, 40 años, si eres un caudillito, eres parte del pasado. Aquí hay la necesidad de reconstruir una unidad opositora que tenga dirección colectiva, pero vocería coherente y línea de acción. ¿Cómo la reconstruyes si los jefes de partidos importantes insisten en que ellos no se equivocaron y que más bien ahora hay que salirse de la vía electoral y coger para saber a Dios dónde, porque el error fue la vía electoral? Que se aproximen los que tienen coincidencias y que actúen los que tengan coincidencias y que el éxito de esa política... Dos grupos de oposición. Yo creo que es claro que aquí parte de las explicaciones del fracaso es que en esa mancomunidad que era la MUD, estaban posiciones que eran absolutamente irreconciliables. Cuando uno avanzaba, el otro retrocedía. Cuando este lograba avanzar, el otro echaba para atrás. Y en consecuencia, ninguno de los dos en realidad lograba su cometido. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Repito, que los que tengan coincidencias se acerquen, que le planteen una política al país, que tengan una dirección colectiva, que tengan una estrategia consensuada. Fíjate tú que digo consensuada, no unánime, porque la unanimidad es mentira o es estalinismo. Consensuada y una vocería coherente. Si eso ocurre, van a aplicar una política y esa política va a tener éxito. Y el éxito va a permitir que los demás vayan aproximándose a ese polo. ¿Tú crees que tu salida de la MUD tiene que ver con que se pensó por la votación de la Asamblea Nacional que ya estábamos listos y íbamos para Miraflores? En todos los candidatos presidenciales comenzaron a verte a ti como un obstáculo, como un competidor. Yo en realidad no creo eso, ¿sabes? Porque yo he dicho siempre, de manera enfática, que yo no ni he sido, ni soy, ni seré candidato a nada, así que el miedo es libre, pero no creo de verdad que hayan tenido ese temor. Lo que yo sí creo es que había gente que al ser inhabilitada dijo, se acabó la vía electoral, pero se acabó para todo el mundo. Entonces, sabían que con Jesús Torrealba, no, yo estoy hablando de la política, sabían que con Jesús Torrealba al frente de la Secretaría Ejecutiva era imposible la salida parte 2. Imposible. Mira, yo lo probé la tarde, mediodía del 26 de octubre en la autopista Francisco Fajardo, delante de 100.000 personas. Hubo gente que se puso con la demagogia de vamos para Miraflores. Alguno dijo, no, bueno, ahorita no, pero vamos pasado mañana. Yo dije lo que había acordado la mesa. No vamos a Miraflores. Y te pitaron. Porque, bueno, mano, pero esa es la diferencia entre ser dirigente y sobre todo entre ser responsable y ser dirigido por 200 tipos que estaban adelante, pagados para pitar unos y aplaudir a otros. Así es. Eso fue lo que ocurrió. Repito, yo lo he demostrado con los hechos. A mí me tocó perder. En el 2004 nosotros perdimos cuando el referéndum revocatorio y a mí me tocó ganar. Yo tuve el honor de dirigir la victoria electoral más grande en la historia política electoral de Venezuela, que fue la del 6 de diciembre. Yo aprendí humildemente de ambas cosas, del fracaso y del éxito. Por eso creo tener alguna autoridad, alguna mínima autoridad para decir, mira, mano, no es el camino. El camino es ese que te digan, mira, bueno, sí nos equivocamos, pero ahora no me da la gana y me sigo equivocando. ¿Qué es lo que dice Maduro cada vez que se equivoca? Nos vamos a radicalizar. Bueno, eso es lo que están haciendo ahorita algunos. Se equivocaron y quieren radicalizarse en el error. Fíjate, ¿cómo hacemos? Porque el tema de la unidad, primero está la política, está el país, están los pobres, las necesidades que nunca aparecen en nuestro discurso. Fue fundamental corregir. Pero corregirlo es sentirlo, vivirlo, compartir con la gente todo el desastre que significa vivir Venezuela. Pero luego, ¿cómo hacemos con la unidad cuando ya sabemos que hay dos tendencias además históricas, son parte de la personalidad de la oposición, que en el fondo tienen divergencias profundas? Porque el que cree que hay que sacar a Maduro por vía militar y el que cree que hay que sacarla por vía pacífica electoral son distintos planteamientos, pero radicalmente distintos. ¿Cómo se hace ahí? Porque entonces, bueno, cada cual por su lado. Fíjate, tú tocas... O hay un escenario donde
de vez en cuando nos vemos y nos tomamos unos tragos. Tú tocaste el punto que explica por qué razón está Chuto Torrealba en este programa hablando contigo de esto. Mi preocupación y mi vocación de vida es la construcción de ciudadanía, sobre todo en los sectores populares. Yo estoy previendo lo siguiente, hermano querido. Mira, nosotros vamos para una crisis horrenda y potencialmente violenta de carácter social y económico. Claro, vale, tenemos una inflación de 1.400%. Si a usted no le gustan los números, entonces se lo voy a decir de manera siguiente. Un pan de jamón cuesta hoy lo que costaba un carro hace 4 años, ¿entiendes? O sea, ese es el tamaño del problema. Hace 10 meses, el 17 de diciembre, este país se incendió con 5 muertos y 300 negocios saqueados por el billete de 100. En este momento, 10 meses después, la crisis es muchísimo peor. Y si aquí revienta un problema por ese asunto, porque vamos a diciembre, que es un mes de particular sensibilidad, debería subir la curva del consumo, la gente no tiene con qué subir, entonces lo que viene es frustración y rabia. Y si en ese momento, por ejemplo, una oposición desorientada cree ver en esa erupción social La salida 3. Claro, y piensa surfear eso, pero entonces nos encontramos con un régimen que nunca ha tenido escrúpulos democráticos y que tiene tiempo acariciando una salida tipo Erdogan y dice, este es el momento y esta es la ocasión. O sea, yo lo que digo es que si esto sigue como va, la perspectiva más probable es ominosa. Lo voy a decir con todas sus letras, es sangrienta. Uy. ¿Por qué? Porque los actores políticos descreen de los mecanismos democráticos de resolución de conflictos. Frente a eso, tiene que levantarse el país y pedirle a los actores políticos sindéresis, claridad y que entiendan la única cosa que se puede sacar en limpio de ese proceso entre abril y julio del 2017, que es la certeza de que por la vía de la fuerza nadie puede resolver el drama venezolano. Una oposición sin ejército no tiene vida y un gobierno sin pueblo tampoco. Tienen que ponerse de acuerdo. Última preguntita rapidito, se nos acabó el tiempo. La solidaridad internacional se pierde con estos resultados, se afecta. Yo no creo, yo creo que la solidaridad internacional se pierde por la falta de coherencia interna. ¿Cómo tú puedes apoyar desde afuera a alguien que no está demasiado claro adentro? La oposición venezolana no tiene cancillería. Cada quien salía a dar discursos en el exterior, a veces contradictorios. Entonces, por eso tienes el resultado que hoy tienes. Tienes a el señor secretario general de la OEA regañando a la oposición venezolana. Tienes al Papa desconfiando de la oposición y a la oposición desconfiando del Papa. Tienes a la Unión Europea siendo ahorita bastante más cautelosa que hace apenas una semana. Tienes al Grupo de Lima, también bastante circunspecto. ¿Por qué? Porque, repito, nadie puede satisfacer a quien no sabe lo que quiere y la oposición venezolana necesita resolver eso. Dirección colectiva, estrategia consensuada y vocería coherente. Gracias, Chugo. Gracias a ti. Gracias por estar con nosotros. Kikosis es una presentación de Superautos Doral.